90 había mucha violencia en mi país. No se podía vivir allá debido a la violencia. Vinimos huyendo de la violencia y vine a este país con una esperanza, como venimos todos, de una vida mejor. Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Barrón, soy la mamá de Carlos Alberto Mesa. Ya estando en este país, pues nos dimos de cuenta de que no era tan fácil. En la escuela mediana, él empezó a presentar problemas académicos porque no tenía las bases para aprender lo que le estaban enseñando al nivel académico que hay aquí en Cambridge. Pero ya en la escuela superior presentó mucho más problemas de conducta, de comportamiento, problemas de oposición a la autoridad, no iba a la escuela. A través de la información que me daban los profesores o los consejeros, me di cuenta que había problemas con mi hijo. Cuando me llamaban los consejeros, yo siempre estaba allá, siempre pedía permiso en mi trabajo, hacía los arreglos que fuera. Conversar con ellos fue muy importante porque esta fue la forma como yo me daba cuenta que estaba pasando conmigo. Estaban pasando muchas cosas y yo no sabía. Estoy muy agradecida por esa guianza que me daban los consejeros. En un principio para mí yo no sabía qué hacer. Tuve mucho enojo con él. Entonces yo lo que hacía era como confrontarlo a él, mucha confrontación con él. Pero esto no fue la solución. Después yo quería que fuera la escuela que me arreglara a Carlos Alberto. Después empecé a aceptar que yo tengo también responsabilidades, que yo tenía responsabilidad frente a mi hijo, que tenía que estar más activa, más envuelta y poder estar en una posición de entender y de entender y de estar ahí con mi hijo en el proceso de lo que estaba pasando. Entonces yo empecé a pensar qué cosas tengo yo que hacer para ayudarle a mi hijo. Una de las cosas que yo me di cuenta era que yo tenía en mi corazón guardado mucho enojo con el padre de mi hijo. Y yo empecé entonces a aceptar ese enojo que yo tenía, a aceptar que yo tenía mucha rabia con el padre de mi hijo, a aceptar que yo tenía mucho odio con el padre de mi hijo. Y empecé también a analizar que probablemente con mis palabras, con mis acciones, con lo que yo había hecho en la relación con el padre de mi hijo, le había pasado esa rabia y ese enojo también a mi hijo, posiblemente, porque mi hijo siempre me preguntaba a mí por qué su padre no estaba envuelto con él, qué había hecho él para que su padre no lo quisiera. Entonces era como bien difícil contestar esas preguntas, pero a través del trabajo que yo hice en mi corazón para poder perdonar, fue posible que ellos dos pudieran tener una comunicación. La mayor felicidad de él era que su papá venía para su graduación, vino a su graduación y eso para él fue muy feliz. Entonces uno mirar siempre qué cosas están pasando en el interior de uno o en la familia, en la relación de la familia, es muy importante mirar dónde hay que trabajar para que las cosas mejoren, para apoyar a ese hijo que está teniendo dificultades en su comportamiento y en su rendimiento en la escuela. Otra cosa que me ayudó mucho a mí definitivamente es que en los momentos en que él estaba muy desafiante, yo ya no me confrontaba con él, sino que yo me encerraba en el cuarto y oraba mucho. Y esto me ayudó mucho para no escalar los problemas con él, no escalar los problemas en la casa. También me ayudó mucho el ser amiga de los amigos de mi hijo. En un principio yo no los quería en la casa, me enojaba que ellos llegaran a la casa, pero después yo empecé a pensar que ¿por qué más bien yo no conozco a los amigos de mi hijo? Y empecé a conocerlos, a comunicarme con ellos, a saber más de ellos. Y esto me ayudó a saber no solamente de ellos, sino de mi hijo también, porque ellos, al hablar de ellos, hablaban de mi hijo. Entonces
me pude conocer más mi hijo a través de los amigos de mi hijo. Y más todavía el hacerme amiga de los padres o de las madres, porque todas éramos madres solteras. Éramos como 6 madres, 8 madres que nos comunicábamos entre todas y esto nos ayudó mucho. Otra cosa que me ayudó mucho definitivamente fue el buscar ayuda. Hay organizaciones que se dedican a ayudar a los jóvenes que están luchando para ir a la universidad. Hay una consejera muy especial que le ayudó mucho a Carlos, ella se llama Beth. Ella estuvo siempre ahí y a veces los hijos no mientras el proceso de sanación que ellos tienen en su corazón, a veces cuando no hay esa conexión tan fuerte con la mamá o el papá, a veces una persona externa es muy clave y Beth fue muy clave en animar a mi hijo a seguir luchando y aplicando para la universidad, a buscar los recursos, a hacer el proceso que no es fácil de las aplicaciones para las universidades. La primera vez Carlos no fue aceptado a la universidad que él quería y esto fue para él devastador. Él se encerró en su cuarto como toda una semana, pero como al tercer día yo me acuerdo que yo le dije, Carlos, tú tienes que hacer algo. Y él me decía, no hay nada que hacer, no me aceptaron, me quedé sin universidad. Y yo me acuerdo que por la tarde él salió feliz del cuarto. Me dijo, mami, Beth me llamó y me dio una lista de universidades que todavía están aceptando. Tengo una cita con ella y se organizó y se fue para la cita. Y esto fue otra vez como un renacer, una luz para él otra vez. Definitivamente la ayuda que prestan las organizaciones con los jóvenes que están luchando para ir a la universidad es muy importante. En este caso la consejera Beth fue de apoyo no solamente desde el punto de vista técnico para llenar las aplicaciones, sino emocional, de apoyo emocional para mi hijo, de apoyo para que él pudiera continuar todo el proceso hasta llegar a la universidad, donde él está ahorita mismo en Los Ángeles y está haciendo ahora su último año. Y yo estoy muy agradecida con Beth y con esta agencia. No parar de luchar, sea la situación que sea, la que se presente, la más difícil. Seguir luchando, estar ahí codo a codo con su hijo, porque en esa lucha es que va a él sentir esa esperanza y ese respaldo que eventualmente va a resultar en ese éxito para su hijo, ir a la universidad y ser ese hombre que todos los padres esperamos de nuestros hijos, que sean profesionales, que sean padres que tengan valores con los hijos que ellos tengan, que sean educadores de familia y definitivamente que eventualmente puedan dar a la comunidad lo que ellos recibieron de la comunidad, como en este caso lo que hace Cambridge y los programas que tiene para respaldar y apoyar a los jóvenes. Muchas gracias.